Bendito sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos, Padre, porque nos permite poder estar aquí para poder estudiar su palabra, Señor. Te rogamos que todo lo que vayamos a estudiar pueda ser de beneficio para cada una de nuestras vidas, sobre todo, Señor, para aquellas personas que nos ven a través de internet y para los que están aquí, Señor, sobre todo para los más jovencitos, que los pueda ayudar para que puedan, Señor, ellos transmitir lo que aprenden a cada persona que lo está necesitando en este mundo. Quédese con nosotros y ayúdenos cada día a tratar de ser mejores, Señor, y a buscar siempre las cosas de celestial. Entonces te lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, feliz Santo Sábado, niños presentes y los que nos verán a través de cuando esté subido el vídeo. Nuestra escuela sabática Junior, estamos leyendo el libro de Éxodo y vamos por el capítulo número 5. La escuela sabática pasada, ¿te acuerdas, André y Gisela, que estuvieron allí? ¿Acerca de qué hablamos? De que tenía que librar el pueblo de Faraón y le avisó que no los dejaría hasta la última plaga. Sí, bueno, aún no hemos llegado cuando entró el faraón, pero sí, fue cuando Moisés volvió a Egipto. Sí, le dio los poderes. Bien, exactamente, sí, habíamos estado hablando de cómo... Sí, que coge de la cola el bastón y... Estuvimos hablando de cómo se le manifestó Dios en una serpiente, que dijimos que era ¿cuál tipo de serpiente? Cobra. Una cobra, correctamente. Cobra real. Una cobra real que estaba dándole un tipo de profecía de que Dios se iba a enseñorear sobre quién, sobre el faraón, ¿no? Que era el rey de Egipto. Y nos quedamos justamente cuando el faraón iba a entrar, cuando Moisés iba a entrar donde el faraón, y a partir del capítulo 5, versículo 1. Pero no quedamos que prendió el río se convirtió en sangre. Bueno, sí, esas son las manifestaciones que dio, otra de las manifestaciones de las tres que le dio. Recordemos que la otra fue de la lepra, ¿no? Sí. Que él metió su mano sobre su costado, pero, y al salirla le apareció la mano con lepra. Y después la volvió a meter y le apareció pero la mano. aún no llegamos que se lo hizo al faraón. No, aún llegamos no. a la primera plaga, la del río. Aún no, ni aún a la primera plaga. Aún falta para llegar a las plagas, no. Aún falta, aún. A este capítulo vamos a ver cómo entra el faraón y le dice que lo deje ir por la buena al pueblo de Israel, y veremos qué es lo que le dice el faraón a Moisés. Ya después, la segunda vez que va es cuando se empieza a manifestar con las plagas. Así que empezamos a leer tú. Primera visita a Faraón. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: El Eterno, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Espera, para ahí. Resulta que entra, dice Moisés y Aarón, ante el faraón. En el comentario bíblico nos dice que generalmente para poder entrar a la audiencia con un rey era muy difícil que un plebeyo, como eran Moisés y Aarón, pudieran entrar al faraón, gente común que era trabajadora o siervos de ellos o esclavos, que entrara así directamente. Sí. Tenía que pasar una serie de... Ya, ellos ni lo eran. Sí, tenía que pasar una serie de requisitos y de personas para poder entrar. Pero como Moisés había sido egipcio, conocía todas las leyes, conocía absolutamente todas, La lengua. Sí, no le fue difícil el poder conseguir una audiencia con el rey. ¿Y qué le dice? Que lo deje ir para celebrar, ¿qué? Su fiesta del desierto. Bueno, celebrar a Dios. Celebrar a Dios una fiesta, dice. Los israelitas no podían ofrecer sus sacrificios de animales en presencia de los egipcios. Resulta que los israelitas, que debían de ofrecer siempre sacrificios a Dios, en Egipto no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque ellos tenían que sacrificar, ¿se acuerdan qué era? ¿Qué animal era que tenían que sacrificar? Cordero, ¿no? Un cordero, los corderos, los cabritos o los corderos. Y resulta que para los egipcios, algunos eran animales sagrados. Sí. Por lo tanto, si los israelitas sacrificaban este tipo de animales, se iban a meter en problemas. Y por lo tanto, por eso no lo hacía. Por eso les dije, déjanos ir al desierto
para poder hacer sacrificios para nuestro Dios, así Sí, no iban a meterse en trabajaban el problemas. sábado. Y también trabajaban el sábado, sí. Entonces, continuemos. ¿Qué le dice? Y Faraón respondió: ¿Quién es el Eterno para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Dice, ¿quién es ese? Yo no lo conozco. Seguramente sí había oído hablar de él. Seguramente había oído tantas cosas acerca del Dios de Israel. Pero ¿qué pasaba? Él no quería dejar ir sus esclavos. No, y aparte de todo era un rey, tenía el poder en su mano. Entonces dice, ¿quién es este que me viene a decir que en nombre de Jehová yo deje ir a este pueblo? Y como habían sido un pueblo oprimido, tanto por su padre y por su abuelo, pues dice, yo, ¿qué voy a hacer? ¿A dejarlos ir? No, porque, Pues sí. porque yo no creo en Dios. Y sencillamente yo creo en mis dioses, y para mí el Dios de los hebreos no es nadie. Ya, pero encima dijeron que cada vez el pueblo de Israel era más fuerte y los hijos nacían más. Sí, también. Eso, bueno, eso los anteriores, sí, el 3. Ellos respondieron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Permítenos ir camino de 3 días por el desierto, para ofrecer sacrificios al Eterno, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Entonces vemos ahí cómo Moisés al principio fue ante el faraón y no le fue así amenazante. Si no haces esto, pues te va a pasar esto y lo otro. Él iba tratando de razonar primero y le iba diciendo las cosas por las buenas, con sutileza, porque le dijo, nos dejas ir, iremos camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a nuestro Dios para que no venga castigo sobre nosotros. No le estaba diciendo para que no venga castigo sobre los egipcios, sino sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, tratando de hacer entrar en razón al faraón. Pero el faraón resulta que no quería saber nada. Continúa. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestros cargos. Entonces le dice que lo que estaba haciendo era atrasando al pueblo porque Moisés había llegado, y resulta que el pueblo de Israel se había olvidado del sábado de Dios. A raíz de toda la servidumbre que le había impuesto el pueblo egipcio, pues ellos ya no podían celebrar y descansar el sábado, sino que tenían que trabajarlo para cumplir con todo lo que ellos y algunos otros era porque se habían olvidado totalmente de Dios y ya no querían hacerlo, querían acomodarse a los egipcios. Y entonces por eso el faraón les dijo que por qué quieren hacer cesar la obra al pueblo, haraganes, por qué están imponiendo que dejen de trabajar en sábado, y eso nos dice el patriarca y profeta. El faraón dice no quiso prestar oídos a la petición y no le dio una respuesta directa, sospechando que Moisés y Aarón secretamente estaban tramando una revuelta para eludir el servicio al rey. Les ordenó que volvieran a sus tareas como esclavos. Esto muestra claramente que no fue. Aquí nos dice que seguramente el faraón no conocía la identidad de Moisés que había sido el Sí, hijo. porque el faraón ya había muerto y era otro. Sí, eran otros que estaban reinando. Y no sabían que Moisés había sido el hijo de la hija del faraón, adoptivo. Continúa, déjame ver. Sí, continúa el 5 y hasta el 6. Tú, después ponemos a otro. Dijo también Faraón: Ahora que el pueblo del país es mucho, vosotros los hacéis descansar de su trabajo. De aquel mismo día Faraón mandó a los cuadrilleros encargados del pueblo y a sus capataces. Entonces, seguramente, pues ya había llegado a oídos del faraón que estaban queriendo descansar el sábado, que había llegado estos dos a hacer que el pueblo cesara de sus actividades el día de sábado y por lo tanto no cumplieran con todo lo que ellos le mandaban. Entonces por eso dice que ellos hacen cesar de sus cargos y aquel mismo día pues resulta que el faraón manda imponer más trabajo a los israelitas. Lee, Adri, a partir del 7. Diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Paremos ahí. Entonces, para hacer los ladrillos necesitaban paja, que era de la forma como se hacían las construcciones egipcias. Primero
recubrían de ladrillo, hacían las construcciones y después lo recubrían de piedra. Son lo que hoy en día vemos en Egipto. Muchas de las construcciones que ellos tenían, pues por afuera son de piedra, pero en esa época lo hacían así, ladrillo, y luego lo recubrían con piedra para que fuera una construcción más consistente y durara en el tiempo. Y entonces dice que, pero les traía la paja para poder hacer los ladrillos. Pues ahora, como quien dice, el faraón les fueron a decir que querían irse a ofrecer sacrificios, pues toma más trabajo, le dijo. Ahora ya no les daremos paja, sino que ellos mismos vayan a recoger la paja. Nos dice aquí que tal como hoy en día, dicen, en el antiguo egipcio se hacían los ladrillos a veces con pajas y otras sin ellos. Lo más común era que los ladrillos contuvieran un tipo de planta que los solidificaba con arcilla. Generalmente era la paja, llamada teben en hebreo bíblico y tim en el egipcio arábico de hoy en día. El proceso de hacer ladrillo en el antiguo Egipto es representado por varios modelos hallados en las tumbas egipcias y también en una pintura mural de la tumba de Visir Remire, que vivió en un tiempo de Tutmosis III, a mediados del siglo XV a.C. Muestra que los hombres que sacan agua de un charco mezclando lodo con una azada, llevando una mezcla en cántaros hasta que hacían los ladrillos, y estos haciendo los ladrillos en molde de madera. Era el proceso que ellos hacían. Pues ahora se agravaba ese proceso, y vamos a ver qué pasó con los israelitas. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no tiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Entonces resulta que ahora fueron y les comunicaron a los cuadrilleros todo lo que el faraón había mandado. Van a ir a hacer la misma tarea sin darles paja. ¿Y ustedes creen que lograron hacer la tarea sin la paja? Ellos yendo a recoger la paja, ¿lograban hacer el mismo número de ladrillos? No, menos. Claro, porque Tenía más faena. O para hacer los mismos ladrillos tenían que tardar mucho más tiempo. Porque tenían que ir a recoger los rastrojos de la paja. O sea que en verdad, por lo que ha dicho Faraón, sus esculturas tardarían más tiempo. Exacto, pero todo era un plan, Por un lado, el faraón estaba queriendo hacer que entraran en un momento de que, aparte que los maltrataban, para poder conseguir más ladrillo, lo estaba llevando a un punto que se olvidaran de lo que Moisés había dicho, y que se olvidaran de la revuelta que según ellos querían hacer, la revolución, y que no tuvieran tiempo. Y que no tuvieran tiempo de pensar y de nada. Pero Dios también lo estaba utilizando, y ya veremos que el patriarca y profeta nos lo dice. Continúa. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Sigue. Y azotaban las capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Ahora, dice que azotaban ¿a quiénes? A los capataces. ¿Quiénes eran los capataces? No eran los de... Sí, eran de Israel, pero aquí nos dice que los supervisores de Egipto, los cuadrilleros, son generalmente presentados con garrotes. En las pinturas que han encontrado acerca de la cultura egipcia, dice que eran representados los cuadrilleros con un garrote. Y con un garrote, dice aquí. ¿Sí? Garrotes en las manos. Garrotes en las manos, con un... látigos. Un palo. Un garrote es como un palo que les daban a los... Ya veremos cómo los trataban.
Una pintura mural de un templo de Tebas, dice, del tiempo de Tutmosis III, muestra a un capataz con un garrote levantando en su mano mientras dice a los obreros: el garrote está en mi mano, no seáis haraganes. Cuando se puso en vigor la nueva disposición del rey, pronto fue imposible que los israelitas produjeran un número exigido de ladrillos. Por lo tanto, los capataces hebreos, cuya ocupación era de informar diariamente el trabajo hecho, fueron castigados por sus supervisores egipcios. Los capataces no eran los que hacían el trabajo, sino que eran los que supervisaban a sus compañeros hebreos, que es lo que hacían el ladrillo, y tenían la tarea de hacer que ellos produjeran tanta cantidad de ladrillos. Y por lo tanto, si no cumplían con esa cantidad, pues el castigo iba sobre los capataces, que eran los que estaban supervisando ese trabajo. Y por lo tanto, ellos decían que era su culpa. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que los azotaron. Vamos a ver el versículo, ¿por dónde vamos? Por el 15, ¿no? Sigue leyendo. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Y no se le da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados y en el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos, ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. Entonces dice que ellos evidentemente pensaron que había sido una disposición del faraón y que los cuadrilleros probablemente exigían más de lo que el faraón les había dicho. Entonces, ¿qué fueron? Fueron a audiencia con el rey y le dijeron que por qué no se les da paja. No sabían ellos que había sido por culpa de Moisés, hasta en el momento en el que el faraón les informó. Dice: Faraón parece haberse complacido en interpretar como ociosidad el deseo de los israelitas de adorar a Dios. Indudablemente consideraba como perspicaz su parte el acusar a la gente recargada de trabajo de estar ociosa y de emplearlo como una excusa. Entonces dice: fueron injustas. Bueno, eso lo vamos a ver a partir de ahora. ¿Cómo fue que los azotaron? Vamos a ver el versículo, Nora, el 19. Entonces los capataces israelitas se vieron en aflicción porque se les dijo: no se disminuirá nada de la tarea de cada día. Y cuando salían de ver a Faraón, encontraron a Moisés y a Aarón esperándolos. Y los capataces les dijeron: que el Señor os examine y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos a Faraón y a todos sus siervos, dándoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces ahora ellos entendían que la culpa había sido ¿de quién? De Moisés. De Moisés, ¿no? Y entonces dice: fueron injustas las palabras que los capataces hebreos dirigieron a los mensajeros de Dios. Generalmente son irrazonables las palabras producidas por la ira y van muy afligidos en realidad. Pero ellos fueron aún más lejos, dice. Acusaron indirectamente a Moisés y a Aarón de colocar una espada en las manos de los egipcios para matarlos. Conjeturaron que Moisés y Aarón habían inducido al rey y a sus consejeros para que los tuvieran por ociosos. No cabe duda que los capataces habían sufrido un duro castigo corporal. Probablemente una paliza, dice, la forma habitual de este tipo de castigos en Egipto. Esa paliza, dada en las palmas de los pies desnudos, es extremadamente dolorosa y no es raro que produzca la muerte si se hace repetidamente. O sea que el castigo que le habían impuesto, los pies se los ponían de esta forma, descubiertos, y con un garrote les daban repetidamente. ¿Y eso no les hacía morir? Y sí, prueba a ver que te den con... Es muy doloroso, la verdad, que te den en el pie. Y sobre todo en esta planta, en esta parte que es más sensible. Entonces se los daban repetidamente y no con poca fuerza, era con mucha fuerza. Y algunos los llevaba hasta morir del dolor que provocaba. Y aparte de una extremidad del cuerpo, pues también tiene varios nervios que podría llegar hasta directamente al corazón o al cerebro, hacer lo que
que hubiera un paro respiratorio o cualquier cosa. Y entonces, ¿qué pasaba? Que era, aparte de muy doloroso, lo podía llevar a la muerte. Y también por eso ellos le dijeron a Moisés y a Aarón que por culpa de ellos los iban a matar si seguían con eso. Entonces veremos qué es lo que dice qué es lo que hace Moisés ahora. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha maltratado a ese pueblo y tú no lo has librado. Entonces dice el Señor: ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué permites que el faraón vuelva más fastidioso el trabajo de los israelitas, que los aflija y que los torture de esta forma? ¿Cuál es el objetivo que tienes? Si tú viniste y me dijiste que iba a librar al pueblo, pero no de esta forma. Entonces Moisés estaba muy afligido porque habían ido contra él y el pueblo ya no quería saber nada de Moisés por lo que había pasado. Pero ¿por qué creen ustedes que Dios permitió que se afligiera así? Porque no solo fue esto, después ya veremos que hay más todavía, antes cuando las plagas. ¿Había alguna razón por la que Dios quería que esto pasara así? ¿Cuál creen que era? Para que vengan las plagas y... Sí, esa es una de ellas, para mostrar el poder de Dios de esa forma. Pero había otra. Porque mató a su hijo unigénito y así no hubiera más faraones. No. Resulta que se la voy a leer aquí en Patriarcas y Profetas, página número 265. Sí, vamos a empezar desde aquí para que vayan entendiendo. Dice: tales palabras destruyeron las esperanzas de muchos israelitas. Les parecía que su caso era como lo presentaban los egipcios. En verdad eran esclavos y habían de sufrir todo lo que sus crueles comisarios quisieran imponerles. Sus hijos habían sido apresados y muertos y la vida misma le era una carga. No obstante, adoraban al Dios del cielo. Si Jehová estuviese sobre todos los dioses, ciertamente no permitiría que sus siervos fueran siervos de los idólatras. Pero los que eran fieles comprendieron que por haberse apartado de Israel de Dios y por su inclinación, hoy también, a casarse con idólatras y de dejar de llevar la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos, confiadamente asegurando a sus hermanos que Dios pronto rompería el yugo opresor. Resulta que parte de que estuvieran ahí siendo esclavos era misma culpa del pueblo, porque se había apartado de Dios. Empezaron a casarse, ¿con quién? Con las egipcias. Y empezaron a introducir el culto de ellos en sus propias familias. Entonces había un descontrol total. Se habían olvidado del sábado y de todo lo demás. Los hebreos, dice, habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penurias ni sufrimientos verdaderos. Eso era lo que ellos querían. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban, dice, con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañaría el traslado a una tierra extraña. Y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferirían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante el faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey de Egipto y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia y su poder y su amor, elegiría dejar Egipto y entregarse a su servicio. O sea que si Dios hubiese permitido que los israelitas fueran así, sin ningún fácil, digamos, sin todo lo que les impusieron, probablemente ellos no habrían querido salir de Egipto. Estaban muy cómodos en Egipto, porque tenían comida. Tenían un techo, casa, trabajaban, pero bueno, ellos se habían acostumbrado ya a la misma cultura egipcia. Y les iba bien, porque vivían en fiestas y en cosas de estas que los egipcios también lo hacían. Sí, que el egipcio siempre está en las chicas bailando. Sí, entonces
Entonces el que viniera alguien y dijera vámonos por el desierto a buscar la tierra prometida, sin tener así, bueno, la tierra prometida, se nos ha dicho tanto, pero no lo vemos. Y entonces muchos de ellos no hubiesen querido irse, o la mayoría. Sí, la tierra prometida era la que era muy verde. Canaán, sí. Sí, que se encuentran con otra tribu, que no les dejan, Sí, bueno, ya que los hijos del jefe... ya eso después. Entonces Dios tenía que hacer que sufrieran para que ellos mismos quisieran salir de Egipto, para que vieran que el faraón era un tirano y que lo único que quería era su servicio y nada más, pues dijeran ya basta, no queremos vivir más en Egipto, a pesar de que aquí tenemos comida y todo lo que Él nos da. Entonces era una forma de que por medio de pruebas y de lo que afligidos que estaban, pues ellos desearan realmente irse a adorar al verdadero Dios. Y por medio de todas esas manifestaciones, pues iban a comprender la justicia y el amor de Dios. Entonces vamos a dejarlo aquí y vamos a ver qué le responde después Dios a Moisés. Cuando él le preguntó que por qué hacía todo esto al pueblo. Bueno, aquí ya vimos más o menos algo, pero resulta que Dios le da otra vez la promesa de que lo va a librar de Egipto. Así que vamos a terminar y iremos con el capítulo número 6 la próxima vez y un poco del capítulo 7, porque el 6 hay una... Sí, no, aparte que hay genealogías, que eso no la veremos, sino que iremos directamente ya a cada uno del desarrollo de... Bueno, el 5 debería ser corto, pero una hablando explicando el tiempo... Sí, porque explicamos un poco con el comentario bíblico acerca del capítulo 5, el comentario bíblico adventista, y también un poco con patriarcas y profetas, que más o menos siempre recomiendo que al ir leyendo la Biblia pues se vaya alternando un poco así para que conozcamos un poco más amplio la historia en cada uno de los capítulos. Así que vamos a terminar con la oración. Vamos a orar, nena. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por habernos hecho entender otro día la palabra sagrada tuya, Señor, palabra eterna. También te pedimos que nos ayudes en nuestras dificultades diarias, en el trabajo o en el lugar que estemos, porque hoy en día más cristiano eres y más ataques de Satanás te vienen por tentaciones, por pruebas y por donde tú estés. También te damos gracias porque hoy podemos estar otra vez reunidos, como muchas personas tienen que ver los vídeos por internet porque están en lugares donde no nos dejan las leyes o tampoco pueden venir, y te pedimos las gracias porque nosotros podemos estar aquí y también porque podemos entender, porque tenemos una profesora que cada sábado nos da sus clases y nos hace entender qué es tu verdadera palabra eterna. Todo en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.